Hola a todos y bienvenidos a Podcast de Libros y Pelis. Encantado de estar aquí. Preparaos para una inmersión profunda en un mundo apasionante, el mundo de Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Una obra maestra sin duda. Si os gusta el drama, la poesía y las emociones fuertes, este es vuestro sitio. Bodas de Sangre es una tragedia que nos lleva a la Andalucía rural de principios del siglo XX. Con Lorca ya sabemos que nos esperan emociones fuertes. Amor, muerte, venganza y tradición son algunos de los temas que se entrelazan en esta obra. Y todo con ese lenguaje tan poético y simbólico que caracteriza a Lorca. Exacto. Vale, me encanta la idea de desenredar esta historia juntos. ¿Cómo podríamos introducir Bodas de Sangre a alguien que nunca ha tenido la oportunidad de verla? Imaginad una boda en un pequeño pueblo. A simple vista todo parece alegría y celebración. Claro, como debe ser. Pero bajo la superficie hay tensiones ocultas, pasiones prohibidas. Eso suena interesante. Y un pasado que se niega a permanecer enterrado. Ya veo que la cosa se pone intensa. Desde el primer acto, Lorca nos atrapa con la historia de la novia, el novio y Leonardo. Tres personajes que ya nos anticipan un triángulo amoroso. Exactamente. La madre del novio ya desde el principio expresa su preocupación por la boda. Claro, con ese pasado trágico que la persigue. Y hay un momento que siempre me pone la piel de gallina. ¿Cuál? Cuando la suegra de Leonardo canta una nana. Ah, sí. Una nana que prefigura la tragedia que está por venir. Es como si Lorca nos estuviera dando una pista de lo que va a pasar, ¿no? Totalmente. Es una especie de presagio, un escalofrío que recorre la espalda. Y con la entrada de Leonardo en escena, la cosa se complica aún más. Sin duda, Leonardo, que había tenido una relación con la novia en el pasado, reaparece justo cuando ella está a punto de casarse con el novio. La tensión se palpa en el ambiente, ¿verdad? Imagínate cómo reaccionará la novia ante esta inesperada reaparición. Es que Lorca juega con nuestras emociones. Nos presenta personajes complejos con deseos y motivaciones conflictivas. Y nos deja en suspenso sobre lo que sucederá después. Totalmente. Y hablando de personajes, la novia es un personaje fascinante. ¿Qué le impulsa a tomar las decisiones que toma? La novia es un personaje atrapado entre la tradición y el deseo. Entiendo. Por un lado, se siente presionada para cumplir con las expectativas sociales y casarse con el novio. Claro, en esa época el matrimonio era casi una obligación para las mujeres. Exacto. Pero por otro lado, no puede ignorar la pasión que siente por Leonardo. Es una lucha interna que la consume. Totalmente. Es como si estuviera en una encrucijada, ¿no? Sí. Obligada a elegir entre la seguridad de una vida convencional y la incertidumbre de seguir a su corazón. Una decisión que tendrá consecuencias devastadoras, como veremos más adelante. Exacto. Y esa lucha interna de la novia se intensifica en el segundo acto. ¿Verdad? Sí vemos cómo se debate entre sus obligaciones y sus sentimientos. Hay un encuentro particularmente tenso entre ella y Leonardo antes de la boda. Un encuentro que nos deja sin aliento. Me imagino que la audiencia de esa época debió quedar impactada por esa escena. Sí. Pero ¿cómo crees que se percibe en la actualidad? ¿Sigue teniendo la misma fuerza? Absolutamente. Creo que la lucha de la novia por encontrar su propia voz y su propia identidad sigue resonando hoy en día. Es un tema universal que trasciende las barreras del tiempo. Totalmente. Y el tercer acto es donde todo explota. Exacto. La huida de la novia con Leonardo, la persecución del novio. Lorca crea una atmósfera de tensión y fatalidad casi palpable. Y no olvidemos el papel de la luna en esa escena final. Claro. Casi se convierte en un personaje más de la obra guiando al novio en su búsqueda. Es un momento increíblemente visual y simbólico. Sin duda, la luna personificada como un leñador joven simboliza la fuerza del destino, la inevitabilidad de la tragedia. Exactamente. Y la mendiga, que representa la muerte. Se cierne sobre los personajes. Como si presagiara su final. Exacto. Es un recordatorio de que en Bodas de Sangre nadie escapa a las consecuencias de sus actos. Y al final, la muerte se impone. Dejando a la novia destrozada y enfrentándose a las consecuencias de sus decisiones. Un final trágico que nos deja reflexionando sobre la naturaleza del amor, el deseo y la venganza. Sin duda. Pero más allá de la tragedia individual, Bodas de Sangre nos invita a reflexionar sobre la sociedad en la que se desarrolla la acción. Claro, hasta ahora hemos hablado mucho de las pasiones y las decisiones individuales, pero es cierto que el telón de fondo social es fundamental para entender la obra. Exacto. Pensemos en Andalucía rural de principios del siglo XX, una sociedad tradicional, ¿no? Donde el honor y la reputación lo son todo. Ajá. Las familias se rigen por códigos de conducta muy estrictos. Y cualquier transgresión puede tener consecuencias devastadoras. Es como si los personajes estuvieran atrapados en una telaraña invisible, ¿no? Sí. Las normas sociales los constriñen, limitando sus opciones, incluso sus sentimientos. Sin duda. Y este ambiente opresivo se intensifica aún más para las mujeres. Claro.
La novia, por ejemplo, se ve obligada a elegir entre un matrimonio concertado. Que le ofrece seguridad, pero no amor. Exacto. O la pasión prohibida por Leonardo que la conduce a la tragedia. Es una situación desgarradora. Totalmente. La novia se convierte en un símbolo de la lucha de la mujer por encontrar su propia voz en una sociedad que la silencia. Exacto. Y la madre, a pesar de su aparente sumisión a las normas sociales, también representa esa lucha. Ella ha sufrido la pérdida de su marido e hijos a causa de la violencia. Ya. Y por eso se opone al uso de las armas y defiende la paz. Es como si la madre a través de su dolor hubiera adquirido una sabiduría profunda, ¿no? Sí. Entiende el costo real de la violencia y del código del honor. Precisamente la madre se convierte en la voz de la razón en un contrapunto a la pasión desenfrenada que conduce a la tragedia. Y luego tenemos a la esposa de Leonardo, un personaje que a menudo se pasa por alto. Es cierto, a veces se olvida que ella también es una víctima en esta historia. Nada. Claro, ella representa a la mujer abandonada, traicionada, condenada a vivir a la sombra de un amor que no le pertenece. A través de estos personajes femeninos, Lorca nos muestra las diferentes caras de la opresión que sufren las mujeres en esa sociedad. Efectivamente. Y al mismo tiempo, Lorca nos invita a reflexionar sobre el papel de la tradición y del honor, ¿no? Claro. ¿Son valores inmutables o pueden ser cuestionados? Sí, es la gran pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto debemos sacrificar nuestra felicidad individual en áreas de la tradición? Exacto. Bodas de Sangre no nos da respuestas fáciles, pero nos plantea preguntas incómodas, nos obliga a mirar de frente la complejidad de las relaciones humanas y el conflicto entre el individuo y la sociedad. Y todo esto, por supuesto, en el contexto de una España convulsa a punto de vivir una de las etapas más oscuras de su historia. Sin duda, Bodas de Sangre fue escrita en 1931, un periodo de grandes cambios sociales y políticos en España. Claro. La monarquía había caído, se había proclamado la Segunda República y la sociedad estaba dividida entre los que defendían el orden tradicional y los que aspiraban a un futuro más justo e igualitario. Es fascinante cómo Lorca, a través de una historia aparentemente simple, logra capturar la complejidad de su época. Así es, la obra se convierte en un microcosmos de las tensiones y los conflictos que se vivían en España en esos años. Y la tragedia que se desarrolla en el escenario puede leerse como una premonición de la tragedia que se avecinaba para el país. Es una interpretación escalofriante, pero creo que también muy acertada. Lorca, con su sensibilidad artística, supo captar el espíritu de su tiempo, las luces y las sombras de una sociedad al borde del abismo. Y es precisamente esa capacidad de conectar lo universal con lo particular lo que convierte a Bodas de Sangre en una obra maestra. Nos habla de temas que nos tocan a todos. El amor, la muerte, la libertad, la lucha por encontrar nuestro lugar en el mundo. Y lo hace con una fuerza poética inigualable. En la próxima parte nos adentraremos en el lenguaje de Lorca, en su uso magistral de la metáfora y el símbolo. Y llegamos a mi parte favorita, el lenguaje de Lorca, es increíble, ¿verdad? Totalmente, Lorca era ante todo poeta. Sí. Y eso se nota en cada verso de Bodas de Sangre. Es que es como si cada palabra estuviera cargada de significado o de emoción. Su lenguaje es rico en imágenes, en metáforas que nos transportan a la esencia misma de las emociones. Lorca no se limita a escribir la realidad, la transforma, la intensifica. Exacto, utiliza un lenguaje muy sensorial que apela a todos nuestros sentidos. Podemos oler la tierra seca, sentir el calor del sol, escuchar el sonido del viento entre los árboles. Es como si estuviéramos allí mismo en ese paisaje árido y desolado que describe Lorca. Totalmente, y no solo la naturaleza, también utiliza ese lenguaje para describir las emociones de los personajes. La pasión de la novia, el dolor de la madre, la furia del novio. Todo se expresa a través de imágenes impactantes, de metáforas que nos hacen sentir la intensidad de sus emociones. Y el uso del verso, ¿cómo contribuye a esa atmósfera poética? El verso le permite a Lorca jugar con el ritmo, con la musicalidad, con la sonoridad del lenguaje. Ah. Hay momentos en los que el verso fluye con naturalidad, como una conversación, Sí. y otros en los que se vuelve más solemne, más ritual. Es como si la obra tuviera su propia banda sonora, ¿verdad? Exacto, una música que acompaña las palabras y las emociones. Y no podemos olvidar el simbolismo tan presente en Bodas de Sangre, ¿verdad? Claro, el simbolismo es otra de las claves para entender la obra. Objetos animales, elementos de la naturaleza. Lorca utiliza todos esos elementos para representar ideas abstractas, emociones, fuerzas que escapan al lenguaje racional. Ya hemos hablado de algunos símbolos, la luna, los caballos, los cuchillos. ¿Podríamos profundizar un poco más en su significado? Venga, sí. La luna, por ejemplo, no solo representa la muerte, No, sino también el destino, la fuerza que rige la vida de los personajes. entiendo. Los caballos simbolizan la libertad, la pasión desenfrenada, la huida hacia lo desconocido. Y los cuchillos. Con esa dualidad tan lorquiana. Por un lado, el amor. ¿El regalo del novio a una novia? Y por otro, la violencia a la muerte. El derramamiento de sangre. Es que Lorca. Los cuchillos representan ese conflicto entre el amor y la muerte,
la pasión y la destrucción que recorre toda la obra. Qué fuerte. No olvidemos los colores tan importantes en el universo lorquiano. El blanco, el negro, el rojo. Cada color tiene una carga simbólica que intensifica la tragedia. El blanco, por ejemplo, se asocia con la pureza, la inocencia, pero también con la muerte. ¿Y el rojo? Representa la sangre, la pasión, la violencia. Es como si Lorca utilizara un lenguaje secreto, un código de símbolos que debemos descifrar para comprender plenamente la obra. Y esa es precisamente la magia de Bodas de Sangre. Nos invita a interpretar, a buscar nuestro propio significado. En los símbolos, en las metáforas, en la poesía que impregna cada verso. Increíble. Bueno, pues con esa invitación a la reflexión, creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en el mundo de Bodas de Sangre. ¿Ha sido un placer compartir este análisis con vosotros? Igualmente. A todos los que nos escucháis en podcast de libros y pelis, os animo a leer Bodas de Sangre y a dejaros llevar por la fuerza de su poesía. Hasta la próxima.